Hola. Bueno, pues vamos a leer las lecturas de hoy día lunes 10 de abril del 2023. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por Lucas. Es uno de los libros históricos en el Nuevo Testamento. Nada más tenemos 5 libros históricos en el Nuevo Testamento. Son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos 13 cartas que escribió Pablo. Tenemos la carta de los Hebreos, tenemos 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una carta de Santiago y una carta de Judas. Y tenemos este libro de la Revelación, escrito por la comunidad juánica, o sea, los seguidores de Juan, pero se le atribuye a Juan. Y bueno, este es uno de los libros históricos escrito por Lucas. Recordemos que Lucas pues también tiene su evangelio. Entonces hagan de cuenta que es como una continuación de lo que él nos quiere explicar. Les quiero recordar que Lucas no era judío, pero Lucas tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y también la gran fortuna fue que conoció a María Santísima, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, el 14, y del 22 al 33. Nada más se lee el versículo 14 y se brinca unos del 22 al 33. No se lee del 14 hasta el 33. Les explico esto para que sepan, porque muchos después me preguntan que por qué no se lee el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, porque aquí la lectura más dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el 14 nada más, y del 22 al 33. Recuerden que la Sagrada Escritura está dividida en capítulos y en versículos, y cada versículo a veces está dividido en 3, en A, en B o en C. Esto es importante que también lo conozcan y lo aprendan ustedes. Bueno, vamos a ver esta lectura. Ahorita voy a platicar con respecto a esta lectura en su tiempo y forma, ¿verdad? Porque es la lectura que nos está proporcionando la liturgia de hoy día lunes, pero no es el día exacto conforme al tiempo y forma de esta lectura. Vamos a darle lectura. Dice: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó de entre todos nosotros. Somos testigos, llevándolo a los cielos. Por el poder de Dios recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de Mateo, el capítulo 28, del 8 al 15. Recuerden que Mateo, su nombre verdadero era Leví, pero le decían Mateo. ¿Sí? Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan,
durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estas dos lecturas, tanto la de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio, tienen unos datos muy importantes que vamos a analizar, pero aparte les digo a su tiempo y forma, ¿no? Esta lectura que estamos leyendo ahorita de Hechos de los Apóstoles no tiene nada que ver con hoy día lunes, porque ayer pues fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ya está hablando del día de Pentecostés, y el día de Pentecostés pues es 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, la iglesia nos ha puesto esta lectura del día de hoy para leerla y entenderla, pero tiene sus detalles esta lectura y los vamos a ver, ¿eh? Quiero que pongan mucha atención en esto porque pues está terrible, ¿no? Sí, la verdad sí está terrible, pero bueno, acuérdense que no todo lo que está en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay partes en donde es palabra de Dios y hay partes en donde es la doctrina de Cristo, pero hay parte de donde son las palabras del agiógrafo, de los escritores sagrados, su información, su manera de pensar, su actitud, ¿sí? Su pensamiento, lo dejaron grabado, sí, para que nosotros podamos entender y pudiéramos comprender los sucesos ocurridos, pero lo que ellos dicen no es palabra de Dios, es una información histórica, cronológica, informativa, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, aquí dice el día de Pentecostés, pues es 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acaba de ser el día de ayer y ya está hablando de 50 días después. Pente significa 50 y costés cosecha, son 50 cosechas. Los judíos celebran la misma fiesta porque ellos cada día ofrecen la cosecha que tenían, se la ofrecían al templo, se la ofrecían a Dios y llevaban sus cosechas de esos 50 días ofreciéndoselas al Señor. Por eso los sacerdotes, ¿verdad? Fariseos, escribas, los sacerdotes de aquel entonces, como los de ahora, pues viven sin trabajar porque pues los mantenemos, ¿verdad? Les damos todo, casa, vestido y sustento les da Dios por medio de nosotros. Qué bueno, ¿no? Señores que deben dedicarse nada más a predicar y no estar contando chistes por internet, ¿no? Ahí después les platico qué padrecito aparece ya Polo que nada más te cuenta chistecitos, ¿verdad? En vez de que nos expliquen la Sagrada Escritura, ¿no? Pero según él está evangelizando, dándole consejos a la gente por medio de chistecitos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo hacía con parábolas, estos padrecitos lo hacen por medio de chistecitos, ¿no? Pero bueno, dice aquí que el día de Pentecostés, les digo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se presentó Pedro, o sea, Simón Pedro, su nombre era Simón, pero Pedro le había puesto a nuestro Señor Jesucristo, que significa piedra, Cefas. Junto con los 11, ¿por qué los 11 si ya había muerto Judas Iscariote? Porque ya habían elegido a Matías, los mismos discípulos, habían elegido para sustituir a Judas, el Iscariote, el que venía de Iscariot, no era su apellido. Bueno, pues para que fueran los 12, porque nuestro Señor Jesucristo los había mandado siempre de 2 en 2, y si eran 11, pues se iban de 2 en 2 y uno se iba a quedar solo, ¿verdad? Pedro se iba a quedar solo y pues él se iba a sentar ahí sin hacer nada, pues no, ¿verdad? Bueno, entonces escogieron a Matías, por eso dice aquí junto con los 11, pero ya no estaba Judas el Iscariote, ¿verdad? Ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, está hablando con sus compatriotas, ¿sí? Escúchenme, Jesús de Nazaret, ¿sí? O sea, aquí sí le dice Jesús de Nazaret, su nombre es Yeshua de Nazaret, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en Galilea, estaban en otro lugar, ¿sí? Si hubiera estado ahí en el pueblo de Nazaret, ¿verdad? Pues no había necesidad que dijera Jesús de Nazaret, le hubiera dicho Jesús hijo de José, le hubiera dicho Yeshua bar Yosef, que es hijo de José. Bueno, aquí dice Pedro, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Pues sí. Mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, ¿se dan cuenta? Que aquí el que hace milagros es nuestro Padre Dios. Fíjense, ni podemos decir que los milagros los hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Cuántos años estuvo aquí? Aproximadamente 33 años. Ni aún así le podemos decir, es que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros con el poder de él. No, era el poder de Dios. El único que hace milagros es Dios. Sí, no, los ángeles no, los arcángeles tampoco, los santos tampoco,
la madre de Jesucristo tampoco. O sea, no comiencen, discúlpenme, para los que son bien aferrados, el único que hace milagros es Dios. Que todos ellos piden por nosotros, bueno, esa es otra historia, ¿eh? Que nuestra madre pide por, intercede por, bueno, esa es otra historia, pero no hace milagros, Nuestro Padre Dios es el que hace milagros, por medio de ellos, bueno, va, se los vamos a dejar así, poco a poco para que lo vayamos entendiendo. Bueno, sigue diciendo aquí, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Pues bueno, sí, los israelitas, los que estuvieron ahí, estuvieron presentes, pues a todo dar, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Una ocasión dio de comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Estamos hablando como de 5,000 y 4,000, 9,000. Pero vamos a decir que estaban con una persona más, 9 por 2, 18,000 personas, pues eran bastantitas, y nada más fueron esos dos sucesos. Y todos los demás sucesos que anduvo nuestro Señor Jesucristo por todas las regiones. Pero cuando lo crucificaron ninguno lo defendió. Todos gritaron Barrabás, Barrabás, Barrabás. Acuérdense que Barrabás también se llamaba Jesús, Jesús Barrabás. O sea, Jesús, decían Jesús de Nazaret y Jesús Barrabás, o sea, el criminal, ¿no? Bueno, era su apodo, Barrabás, en inglés, Barrabás. Bueno, dirán ustedes, ¿por qué siempre andan diciendo? Pues como estamos aquí pegados a los Estados Unidos, pues todo se nos pega, ¿no? Sí. No, y es que hay gente que en Estados Unidos también nos escucha y pues hay que darles oportunidad que también agarren la onda, ¿no? Bueno, dice, conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, fíjense cómo dice Pedro, sí, Jesús fue entregado, no fue traicionado, no fue vendido, son verbos diferentes. Aquí la traducción nos dice que es entregado. Si ustedes tienen una Biblia en donde dice traicionado o vendido, bueno, aquí dice entregado. ¿Sí? Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Pues los que no eran judíos. ¿Y quiénes eran los paganos aquel entonces que dieron la orden para que fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo? Pues los romanos, pues son los paganos, no son judíos, son paganos. Dice, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pues sí, porque los fariseos y escribas convencieron, le rogaron, le obligaron a Pilato, ¿no? Su esposa de Pilato le dijo, oye, no, yo he tenido sueños, no hagas eso. Y pues aquí no se cumplió el dicho ese que jala más que una yunta de bueyes, ¿verdad? Aquí no le hizo caso a su mujer, ¿no? Sí, no, pues se me hace que era mexicano. Sí, no, los mexicanos nunca le hacen caso a las mujeres, ¿no? Bueno, no, era romano. Bueno, dice, y para clavarlo en la cruz. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz totalmente desnudo, ¿eh? Sí, nosotros le ponemos un taparrabo porque no tenemos la capacidad de poder mirar así una escultura, una imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero los crucificaban desnudos, totalmente desnudos, ¿no? Sí, no, es que una muerte de total vergüenza, ¿no? Imagínense, nuestro Señor Jesucristo no le importó morir así para salvarnos. Órale. Bueno, dice aquí, pero Dios lo resucitó, pues claro, al tercer día. Muere a las 3 de la tarde del viernes, el sábado es otro día y el domingo temprano a las 6 de la mañana cuando empieza a salir el sol, pues son 3 días. Estamos hablando de días de luz, no días de 24 horas. Sí, no, porque por ahí ya saben que empiezan con que, ay no, que no resucitó entonces en domingo, fue en lunes. Ay, hermanos, la ignorancia avanza, ¿verdad? Hay un juego así, ¿no? De la ignorancia, ¿no? Y avanza y avanza y avanza y nos envuelve. Bueno, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Pues sí, Dios hizo que rompiera las ataduras de la muerte. ¿Cuánto tiempo estuvo sepultado nuestro Señor Jesucristo en la sepultura de su tío, abuelo José de Arimatea? Sí, pues solamente 36 horas no estuvo, o sea, 36 horas la muerte lo tuvo así como en suspenso, ¿no? La muerte no es un ente, la muerte es solamente un paso, así como el nacimiento, ¿sí? Nada más que ahora ya saben, la Santa Muerte, pues deberían poner el Santo Nacimiento. Si hay Santa Muerte, también hay el Santo Nacimiento, ¿no? Pues no, o sea, es que la muerte nada más es un paso, sí, es un paso de aquí para allá, ¿no? Sí, bueno. Dice las ataduras, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, ¿no? Pues sí, no podía la muerte detenerlo. Así lo diste Pedro, ¿no? Sí, acuérdense que Pedro
discúlpenme, pero pues, era una persona ignorante. Me van a decir ustedes, pero ya está siendo movido por el Espíritu Santo. Sí, pero le faltaba mucha capacidad, ¿no? Sí. Recuerden que hoy en día tenemos nosotros al Espíritu Santo. Y no todos somos super archirrequete inteligentes, a pesar de que tenemos al Espíritu Santo. Muchos somos muy mensos, para no decir otra palabra, ¿no? Muy atarantados. Y tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos. Y hay gente que tiene el Espíritu Santo y es un asesino, tiene el Espíritu Santo y es un secuestrador, tiene el Espíritu Santo y es un delincuente. O sea, pero el Espíritu Santo está con él. Y el ángel de su guarda está con él, pero pues él no hace caso de eso, ¿no? Entonces Dios no lo va a obligar. Le va a pedir cuentas después, pero no le va a obligar. Sí, le van a llegar los spots, le van a llegar los avisos, pero como no va a hacer caso, ¿verdad? Pues esa persona se va a perder. Esa persona cuando se muera no se va a dormir en la esperanza de la resurrección. Esa persona se va a morir con la esperanza de la eternidad muerte. ¿Ah? Bueno, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, fíjense, David dice, aquí fíjense lo que dice Pedro. Ahora resulta que Pedro era muy docto en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pues era un pescador, hermanos. Bueno, David dice, refiriéndose a él, decía David, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Pues sí, porque si ustedes ya leyeron la historia de David, no. ¿Se acuerdan que David se quedó con la mujer de uno de sus soldaditos? ¿Sí? Se enamoró de su mujer, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mandaba al frente de las batallas para que lo mataran y quedarse con su mujer. Y después tuvieron un hijo, pues ese hijo se les murió, pero Dios lo perdonó. Sabe que Dios es buena onda, es paciente, es relajado, nuestro Padre Dios, y bueno. Pero aquí David eso decía porque el Señor estaba con él y lo estaba defendiendo y lo estaba ayudando. Bueno, dice, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Pues sí, siempre Dios está con nosotros para no tropezar. ¿Sí? Por eso le pedimos en la oración que Jesucristo nos enseñó que no nos deje caer en la tentación. Le pedimos a nuestro Padre Dios, pues siempre está con nosotros, siempre y cuando estemos en comunicación con Él. Porque si no tenemos esa comunicación, pues el Señor no nos va a ayudar. No, sí. A fuerzas, no. Él ayuda a quien está con Él. El que no está con Él, pues ahí están los millones y millones y los 30 millones que confían en otro. Sí, pues sí, hay mucha gente, ¿no? Bueno, por eso se alegra mi corazón, decía David, y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Así decía David. Pues sí, es cierto, todo eso lo pueden ustedes releer en la historia de David. Ahí está, ¿no? En los libros de los reyes, de Samuel, todo ahí lo pueden encontrar. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte. Pues sí, lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo, no lo abandonó en la muerte. Así esperamos que nosotros, sí, cuando tengamos nuestra muerte de este cuerpo biológico, pues que no tengamos una muerte espiritual, ¿no? Sino que vivamos. Entonces esperamos, sí, que el Señor nos ayude. Ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. ¿Sí? Aquí dice que sufra la corrupción, pues sí, o sea, me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Todo eso, pues lo decía David, ¿no? Me has enseñado el sendero de la vida y me has saciado el gozo de tu presencia. Pues esta parte de la lectura la están acreditando como si fuera una profecía del rey David a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así lo dice, ¿no? Bueno, así lo están, como quien dice, incorporando o lo están tratando de hacer la referencia. Bueno, después dice, hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad, el patriarca David murió. A ver, ¿era patriarca o era rey? ¿Se dan cuenta cómo que hay una equivocación? Muchos me podrán decir, es que está mala traducción, nos pusieron ahí patriarca, pero en realidad quiso decir rey. Pues sí, pero pues aquí lo estamos leyendo de que dijo patriarca. Los patriarcas, ¿quiénes son? Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, son los patriarcas, ¿sí? Entonces, David no era patriarca, o sea, era el rey David, ¿sí? Escogido por Dios, el segundo rey muy importante en el pueblo israelita. El primero fue Saúl, que fue ungido por el profeta Samuel, y después fue David, ungido también por el profeta Samuel. Bueno,
Dice, el patriarca David, vaya, hay una rara equivocación. Murió y lo enterraron. Bueno, pues sí, lo enterraron bajo tierra o sobre la tierra, porque si lo enterraron de bajo tierra, es enterrar. Si lo pusieron encima de la tierra en un sepulcro, entonces lo sepultaron. ¿Sí? Todas esas cosas son muy importantes. Por ahí, allá en Jerusalén, pues la gente que viaja y le gusta pasear, dicen que han encontrado un lugar en donde está la tumba de David. No sé si la tengan bajo tierra, es enterrado. Si lo tienen sobre la tierra, es sepultado. Bueno, pues aquí dice que lo enterraron. Bueno, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. En ese entonces, no estoy hablando de ahorita, de este 2023. Ahí está diciendo Pedro que ahí lo tenían todavía el sepulcro. Bueno, pues está bien. Bueno, pero como era profeta, a ver, o era patriarca o era profeta. A ver, yo ya no estoy entendiendo bien lo que está diciendo Pedro, ¿no? O sea, si yo le dijera a Pedro, oye, es lo mismo un atún que una mojarra, que un salmón, que un pescado sierra, pues me iba me la iba a recordar. Me dice, oye, no inventes, tú ni eres pescador, ¿qué sabes de pescado? Pues aquí estamos viendo que pues no sabe de las escrituras, ¿no? Ni era patriarca David, ni era profeta David, era el rey David, el segundo rey más importante, ¿no? Que él quería construir un templo a nuestro Señor, pero dijo, no, tú no. Oye, pero yo que, no, tu descendiente va a construir el templo. Así le dijo nuestro Padre Dios. Lo pueden leer ustedes en los libros de los reyes, en los libros de Samuel. Bueno, ahí lo pueden ver. Bueno. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, pues sí le dijo, tú te vas a morir, pero uno de tus hijos va... ¿Quién de todos? ¿No? Porque había tenido hijos con una señora y después con otro, ¿no? Pues el hijo de Betsabé, ¿no? Era Salomón, ¿sí? Sí, la señora que era la esposa del soldadito, ¿no? Que había puesto David al frente para que lo mataran, y pues sí lo mataron, ¿no? Sí, y entonces ya tuvo a Salomón, pero pues tenía un hermano, Salomón, un medio hermano, Salomón, que quería quedarse con el reino. ¿Y qué creen que hizo Salomón con ese medio hermano? ¿Qué creen? Pues que lo mata Salomón. Ese Salomón lo mató para quedarse, y se cumplió la promesa de que él tenía que quedarse con el reino. Está medio rara todas esas historias de las matanzas. Dios dijo en cuando les dio los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés para que se los diera al pueblo, un mandamiento dice, no matarás. Yo no sé si entre paréntesis puso, mira, no matarás a los que yo te diga, pero a los que yo te diga sí los puedes matar. No sé si hay entre paréntesis después de que ese mandamiento que les haya puesto Dios eso, ¿no? Pero está medio raro porque mataban y mataban y mataban. Ah, porque ellos decían, Dios nos dio permiso. Yo por escrito, firmado por Dios, pues si no, no les creo, ¿no? Entonces yo digo que no cumplieron con ese mandamiento. Pero bueno, aquí lo que voy es de que está hablando de que Dios le estaba prometiendo que iba a tener un descendiente en su trono, ¿sí? Que era Salomón, ¿sí? Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética. Habló de la resurrección de Cristo. A ver, nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo Pilatos, o sea, ¿tú eres rey? Dijo, sí, soy rey. Le hubiera dicho, sí, soy rey. ¿Soy como el rey David? ¿Como el rey Salomón? Pues no, dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, les digo que está media complicada esta lectura para que la pudiéramos entender de una forma cronológica, de una forma verídica y de una forma exacta, ¿no? Porque, ay, Pedro, mejor se debía de haber dedicado a seguir pescando, porque a lo mejor era un buen pescador, ¿no? No, hasta eso no, fíjense que una vez estaba pescando y no pescó nada, y llegó nuestro Señor Jesucristo y le dijo, echa las redes otra vez, pero acabamos de llegar y no pescamos nada, y que las eches, y le dijo Andrés, su hermano, hazle caso al profeta, tú te gusta seguir a los profetas, me caen gordos porque se creen muy acá, tú hazle caso, ¿no? Porque todavía no sabían que era el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, y ahí tuvieron una gran pesca, ¿no? Una que las redes estaban por reventar. Bueno, pero todo fue porque Dios les ayudó, ¿eh? Claro, porque les digo, si no nos ayuda Dios, ¿quién? ¿Sí? Bueno, dice aquí entonces,
con visión profética, habló de la resurrección de Cristo. Bueno, aquí lo asemejó Pedro, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues no, pues nuestro Señor Jesucristo resucitó, nada más les digo, 36 horas, y que resucita nuestro Señor Jesucristo. Sí, estuvo 36 horas en el sepulcro, y que resucita el tercer día de luz, no resucitó el tercer día de 24 horas. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, muy claramente lo dice Pedro. ¿Quién lo resucita? Dios. No se resucitó solo. Bueno, y de ellos todos nosotros somos testigos. A ver, él está viendo a la multitud. Jesucristo nada más se le presentó a sus discípulos y a algunos, no a todos. Así lo dicen las escrituras. Y aquí lo está diciendo Pedro, que dice, ustedes son testigos. Pues sí, no todos. Sí, no, algunos, no todos, ¿no? Y de ellos, todos nosotros somos testigos. Bueno, si está hablando de los discípulos, bueno, pero si está hablando de toda la gente que estaba ahí, pues no estás equivocado. Bueno, llevado a los cielos por el poder de Dios, pues sí, eso fue, ¿cuándo? 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al cielo. Por eso habla Pedro de esto. ¿Se dan cuenta cómo toda esta lectura no tiene nada que ver con hoy lunes? Porque ayer pues, acabamos de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de 50 días después, que es en Pentecostés. Bueno, pero la iglesia nos puso esta lectura para poderla leer y analizar, y es lo que estamos haciendo. Bueno, recibió del Padre, dice aquí, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan, el que le decía del Bautista, se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle, y se apareció una paloma encima de él. Sí, estaba recibiendo al Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo de una forma, sí, ya perfecta y exacta para que todos lo tuviéramos, sí, presente. Prometió a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Sí, nuestro Señor Jesucristo les dijo, no se dispersen, porque mi Padre Dios les va a mandar el Espíritu Santo, o sea, el Paráclito. No es una grosería, así dice, ¿no? Bueno, hermanos, entonces esta lectura está un poquito complicada, porque tiene unos efectos por ahí, como les acabo yo de mencionar, y bueno, pues no es en tiempo y forma para que la leyéramos hoy lunes, pero pues nos la proporcionaron, pues le damos cuello, ¿no? De una vez le damos integridad y la leemos, le explicamos, la entendemos y nos damos cuenta de la situación. Bueno, pero lo importante es que el Espíritu Santo hoy en día vive con nosotros. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, pues ahí lo tenemos para que nos pongamos a trabajar, porque venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos nada más a vivir lo mundano, terrenal y lo corporal, a darle satisfacción a tus 5 sentidos, a tu sexualidad y a todos tus gustos, pues no, sino porque hay gente que nada más nace, crece, estudia, trabaja, se casa, tiene hijos, sí, y se divierte, ¿no? Y Dios, no, pues, no más nada, ¿no? Y no cumplen con el Señor. Vamos a pasar al Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 8 al 15. ¿Qué dice? Miren, dice que después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. En otra lectura, en la lectura de Juan, dice que nada más la que llegó al sepulcro de Jesucristo, ¿quién fue? María Magdalena. Y aquí está hablando de otras mujeres, sí, porque eran 3 mujeres supuestamente, ¿no? Bueno, eso no lo dice este Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Juan nos dice que eran otras, más bien que era otra, que nada más era María, la de Magdala, ¿no? Bueno, después de escuchar al ángel, las mujeres se alejaron deprisa del sepulcro. Sí, pues habían ido al sepulcro y se dieron cuenta que ya no estaba nuestro Señor Jesucristo ahí. Sí, y llenas de temor y de gran alegría. Sí, temor, porque decían, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo, de Yeshua? ¿Dónde está el cuerpo del maestro, del rabí? Sí, pero también tenían alegría porque sentían un gozo de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que iba a estar con nosotros siempre. Sí, pues sigue nuestro Señor Jesucristo siempre con nosotros todos los días, ya no en cuerpo y alma, por decirlo de esta manera. Ya no está presente físicamente, para que me entiendan, pero está con su palabra en cada uno de nosotros. Vivimos ya con el Espíritu Santo, su Espíritu vive con nosotros. Eso es muy importante.
Fíjense, ya lo tenemos con nosotros, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Acuérdense que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Se acuerdan en la lectura de Juan que primero se la dio? Estaba Pedro y Juan reunidos y les dijo eso y corrieron Pedro y Juan y llegó primero Juan pero no entró y después llegó Simón Pedro y entró y vio los lienzos ahí. Sí, y entonces ya entró el joven que era Juan y porque había llegado primero, pues corría más rápido, pues estaba más chavo, ¿verdad? Aproximadamente 15, 16 años, y el otro ya estaba betarro, ya tenía como casi 50 años de edad, ¿no? Pedrito, ¿no? Bueno, y entonces ahí vemos, eso lo dice Juan, aquí dice, ¿verdad? Se le dio a los discípulos, pero de repente Jesús, aquí dice, le salió al encuentro y los saludó a las mujeres. La saluda a Jesucristo. Ellas se le acercaron, lo reconocen, le abrazaron los pies y lo adoraron. ¿Sí? ¿A quién hay que adorar? Nada más a Dios. Y ya Jesucristo ahí ya no era el Hijo de Dios, ya era Dios Hijo. Antes de llegar aquí es Dios Hijo. Cuando llegó aquí es el Hijo de Dios y cuando se fue de aquí, ya resucitado, ¿sí? Es Dios Hijo. ¿Sí? Eso lo debemos de entender. No es lo mismo el Hijo de Dios que Dios Hijo, ¿eh? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. De repente Jesús le salió al encuentro. El Señor siempre sale al encuentro de nosotros. Siempre está tratando de encontrarse con nosotros. Pero nosotros pues nos hacemos a un lado. Primero está el estudio, primero está el trabajo, primero está la familia, primero están nuestros gustos, primero están nuestras pasiones. Y a Jesús lo hacemos a un lado, a un lado, a un lado. Nunca estudiamos la palabra de Dios, nunca nos dedicamos a conocer, amar y servir a Dios. Y no les digo que se hayan integrado a una iglesia. No, simple y llanamente que deben ustedes de entender que pues desafortunadamente nuestros padres no nos educaron a conocer, amar y servir a Dios, porque ellos no los educaron a conocer, amar y servir a Dios. Y en todas las iglesias, las nuevas, las antiguas, las modernas y hasta la iglesia católica, ¿no? Sí, porque desafortunadamente hace años, recuerden que no podían leer la Sagrada Escritura. Aparte, la Sagrada Escritura no había sido traducida a todos los idiomas. Aparte, a los mismos presbíteros y sacerdotes se les prohibía leer las Sagradas Escrituras. No se podía predicar la palabra de Dios en otro idioma que no fuera en latín. No, era un problemón. Eso es nuevo, No tiene ni 100 años esto, de que podemos nosotros leer las Sagradas Escrituras y entenderla. Pero pues imagínense, tenemos que leerla. Tenemos que estudiarla porque no es fácil. Sí, porque podemos malinterpretarla. Por eso les digo, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que interpretarla. Porque para esto pues necesitamos ver tiempo y forma de cada una de las lecturas que estamos leyendo. El año en que estamos ahorita es el año 5783 judío. Entonces imagínense, en el Antiguo Testamento tenemos libros de hace miles de años, miles, no cientos, miles de años. El Nuevo Testamento, pues aproximadamente que tendremos pues unos 2000 años, por decirlo así, un poquito menos de que fueron escritos. No tenemos los originales, sí, se perdieron los originales o por ahí los tienen escondidos. La traducción de los libros del Nuevo Testamento originales fueron traducidos al latín primero, y ya del latín antiguo, no el latín nuevo, no moderno, en el latín antiguo se tradujeron a todos los demás idiomas habidos y por haber. Hoy día tenemos la oportunidad de tener una Sagrada Escritura y poderla leer. Sí, pero pues la podemos leer. Tú eres experto en leer, pero hay que estudiar para poder saber lo que se está leyendo. Y después de estudiarla tienes que saber cómo interpretarla, porque no es fácil. O sea, es algo difícil, esto es toda una ciencia, ¿sí? Y después de leerla, estudiarla, interpretarla, pues tienes que ponerte a hacerla, llevarla a cabo. O sea, no creas que es esto fácil, Bueno, dice aquí entonces, lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos, fíjese cómo le dice a mis hermanos, a ver, a los hermanos de Jesús, o sea, a Santiago, a Simón, a Judas, a José, a sus hermanos de Jesús, a los que llevaban su sangre, sí, porque eran hijos de José. No está hablando de esos. Una vez dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Todos ustedes son mis hermanos y mi madre, todos. ¿Sí? Entonces les estaba diciendo que sus hermanos eran sus discípulos, ¿sí? Sus apóstoles. A lo mejor aquí quisieron ponerle hermanos, a lo mejor la traducción correcta eran
los discípulos, mis discípulos, ¿no? Pero aquí pusieron hermanos, bueno, pero hermanos quiere decir eso. ¿Se dan cuenta cómo hay que interpretarla? No nos podemos ir con el mensaje literal, porque entonces dice, vayan a decirle a mis hermanos, o sea, a los hijos de José, a tus medios hermanos, órale. Nosotros hoy en la actualidad decimos medios hermanos, pero se dan cuenta cómo aquí está una de las indicaciones de que debemos de tener mucho cuidado, porque tenemos que saber interpretar la Sagrada Escritura. Está hablando que sus hermanos son todos aquellos adoctrinados, principalmente los discípulos y los apóstoles. No está diciendo de sus hermanos de sangre, hijos de José. Bueno, que se dirijan a Galilea, allá me verán, fíjese, allá me van a ver en Galilea, ¿sí? No aquí en Jerusalén, porque estaban en Jerusalén en la crucifixión, y de Jerusalén a Galilea, pues es un ratito, ¿eh? Sí, no crean que en 2 horas llegas caminando, ¿no? Bueno, todo eso es muy importante que ustedes lo vean, por eso les digo, hay que leerla y estudiarla, interpretarla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esto? Pues entender muchas cosas. Una, que solamente adoramos a nuestro Padre Dios. En este caso, en 3 divinas personas que se nos ha revelado a nuestro Padre Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Ese es un mensaje que nos está dando aquí que debemos entenderlo y llevar a cabo. No debemos de tener miedo si estamos con Dios. Si estamos con el Señor, Él nos va a ayudar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos soldados romanos fueron a la ciudad y le dijeron a los fariseos y escribas, oigan, ¿qué creen? Que no está el cuerpo del muerto, ¿sí? Del crucificado, del llamado Jesús, del que se denominaba Hijo de Dios o Rey de los judíos. No está. ¿Sí? Y pues estos se sacaron de onda, ¿no? En la otra lectura de Juan dice que también había guardia de los fariseos y de los escribas ahí. Y para mover la piedra no la podía mover una mujer, ni 2 ni 3, era una piedra pesada. Pues decían que 2, 3 hombres mover la piedra. Bueno. Estos se reunieron con los ancianos y juntos, o sea, los soldados, con los ancianos, acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Corrompieron a los soldados. Dijeron, no, oigan, no vayan a contar de que no está el cuerpo del Nazareno, no está el cuerpo de Jesús, no está el cuerpo ahí. Pues aquí supuestamente se habían quedado dormidos los soldaditos, ¿no? Pues, cumplieron mucho con su deber, ¿verdad? Sí, se me hace que eran soldados mexicanos, ¿no? Sí, sin ofender al ejército mexicano, ¿no? Se durmieron, ¿no? Con el poder de Dios se durmieron. No podían ver ellos ni la resurrección de Cristo porque no tenían esa capacidad de poder ver la resurrección. En primer lugar, porque eran paganos. En segundo lugar, no habían escuchado la doctrina de Cristo. En tercer lugar, eran gente que no creían en Dios, creían en sus dioses humanos, ¿no? Entonces aquí se reúnen los ancianos y los fariseos y escribas y acuerdan darle una fuerte suma. No nos dice cuánto dinero, cuánto le dieron a los soldados. Con estas instrucciones dicen los soldaditos, miren, digan que durante la noche, estando dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que van a decir. Van a decir los soldados, no podemos decir eso, que nos quedamos dormidos, pues nos van a meter presos mínimo, y si no hasta nos andan matando, pues es que no inventes, no podemos hacer eso. Nuestro deber era estar despiertos, y estábamos despiertos, y no vimos nada. No vimos quién movió la piedra, ni quién salió, ni quién entró. De repente nos dimos cuenta que ya todo se había acabado, y pues vimos y ya la película se había acabado de la resurrección de Cristo, y ya íbamos a poner otra vez la de la pasión de Cristo, pues para ver cómo fue la resurrección, porque no nos dimos cuenta de nada. Sí, pues soldaditos no podían decir que se habían quedado dormidos porque los iban a arrestar gachamente, ¿no? Si no, hasta los iban a mandar a matar por tontos, ¿no? No cumplieron con su deber. ¿Cómo voy a creer? Se quedan dormidos. Bueno, pero dice de aquí, si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitaremos cualquier complicación. Pues sí, no se preocupen, nosotros le vamos a dar una lana al gobernador y le vamos a decir, o sea, ya era un plan, ya todo lo tenían así como diciendo, no inventes. Yo me pregunto, esos fariseos, escribas y los ancianos, cuando se dieron cuenta de esto, nada más había 2 cosas. Una, que sí había resucitado nuestro Señor Jesucristo y no lo querían creer.
o que sí verdaderamente algo había pasado y se habían llevado el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Nada más había de dos sopas, como dice vulgarmente el dicho. Ay, estos judíos de aquel entonces. Ellos tomaron el dinero. Ah, pues cómo no, pues eran mexicanos. No, no eran mexicanos, eran romanos los soldaditos, ¿no? Y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Ay, sí, ¿no? Pues sí, con dinero baila el perro, dice el dicho, ¿no? Pues sí. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Eso lo dicen en aquel entonces, no estoy hablando de hasta el día de hoy, 2023, no. Eso es lo que dicen en aquel entonces, ¿no? Cuando escribió Leví, Mateo, este evangelio, ¿no? Que los judíos hasta el día de hoy, pues hasta el día de ese entonces, iban difundiendo, ¿no? Esa versión, ¿no? De que habían le dado una lana a los soldaditos para que dijeran que se habían quedado dormidos, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos? ¿Se dan cuenta entonces cómo hay que leer esto y estudiarlo? Y también interpretarlo, no lo podemos interpretar así literalmente. Sí, tenemos que entenderlo bien, ¿eh? ¿Cuál es el mensaje teológico que nos está dando esto? Bueno, pues que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, aunque usted no lo crea. Sí, porque si no creen ustedes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en vano, ¿verdad? Murió nuestro Señor Jesucristo. Sí, fíjense que por ahí hay unos chismes muy desagradables, ¿no? Que dicen que Pilato pues no encontraba él la forma de cómo ayudar a Jesús para que no fuera crucificado, ¿sí? Y entonces en el camino del Calvario le había dicho a sus soldaditos en la trifulca que se agarraran a otro de los presos que tenían y ese lo crucificaran y a Jesús lo hicieran que se escapara, ¿no? Bueno, esa es una historia, ¿no? Que dicen, y que crucificaron a otro. Unos dicen, no, el que crucificaron fue a Simón de Cirene, que ya no le dejaron, ya no lo soltaron, y que fue el que crucificaron, ¿no? Ay, no, si les digo que están buenos para inventar cosas, y eso que no son mexicanos. No, sí, a lo mejor sí son mexicanos. Otros dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, como no le cortaron las piernas, entonces lo bajaron y estaba moribundo, pero que lo llevaron y que lo curaron, ¿no? Y ya después de curarlo, ¿sí? Que ya se juntó con María Magdalena, yo no sé por qué Magdalena y no María la de Betania, que era su amiga, sí, pues acuérdense que era la hermana de Lázaro y visitaba mucho a María la de Betania, ¿no? Sí, y su otra hermana Marta, ¿no? Sí, pero no, siempre han querido que María Magdalena, no la de Magdalena, ¿no? Bueno, dicen que ya alivianado nuestro Señor Jesucristo de la madriza que le pusieron en la crucifixión, que se alcanzó a salvar. No, no, ha de haber ido al Hospital Ángeles, ¿no? Al Hospital Militar, no sé, ¿no? Sí, ¿no? A lo mejor los viajeros del tiempo que hoy, cómo les encanta hoy salir con esas payasadas, ¿no? Viajeros del tiempo, médicos llegaron y lo curaron, ¿no? Y ya se regresaron otra vez para acá, ¿no? Ajá. Y que Jesucristo ya se fue con Magdalena, su mujer, ¿sí? Según, y que se fueron a vivir a Cachimira y ahí murió y que vivió 120 años y que ahí está enterrado allá en Cachimira. ¿Cómo ven? No, tan buenas las historias, tan buenas así como para divertirse, ¿no? Para decir, ¿y qué otra mentira hay por ahí? Otra historieta más, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, dicen tantas cosas que, ay, de veras que... Bueno, pues hemos visto nosotros hoy lunes, ¿sí? Otro capítulo más, ¿verdad? Otro versículo más, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Y vemos aquí que, bueno, aquí nos habla de varias mujeres que lo fueron a ver, no solamente Magdalena, ¿sí? No nos dice exactamente aquí los nombres, pero ya lo pueden ustedes leer con más calma este evangelio, porque pues, tiene continuación, no creen que aquí se acaba, y ya pueden ustedes ir viendo más información. Y bueno, pues parece que estamos en este año 2023, después de haber pasado la pandemia de COVID-19, que así le dicen, esa epidemia que mató a mucha gente, que gracias a Dios algunos nos salvamos. Pareciera que la humanidad hoy en día está muy presta a decir, ya se va a acabar el mundo. Ya escuchamos las trompetas. Se están cumpliendo las escrituras. Y hay tanta información por los medios de comunicación de internet
vastos, ¿no? Uy, no, todos lados, no, que ya se cumplió lo de Colosenses, que ya se cumplió lo de la Apocalipsis, que ya se cumplió lo de Ezequiel, que se está cumpliendo la profecía de Daniel. Híjole, y te sacan citas bíblicas del fin del mundo, y que ya, y que ya, y que esto, y que aquello, y esto. Ahorita en el año 2023, cómo traen esto, ¿eh? Y no, que ya, otra, los viajeros del tiempo, no, que vienen, ya nos dijeron qué es lo que va a ocurrir en este abril, qué es lo que ocurrió en marzo, que no ocurrió nada de lo que dijeron, y que dijeron, no, es que se pospuso. Sí. Ay, no, pero ahorita la humanidad está bien inmersa en eso, ¿eh? Sí, en lo de que se están cumpliendo las escrituras. Pues las escrituras siempre se están cumpliendo, hermanos, siempre. Ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a volver a cumplir. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre, o sea, Él. Que da a entender de que solamente Dios sabe el día y la hora. Hay supuestos signos, ¿sí? Pero es el principio, no es el final. No, pero ahorita, ay, no, sí. Y otra. O sea, fíjense, mínimo son tres, ¿eh? Que se están cumpliendo las escrituras y que aguas. Bueno, la otra es la de los viajeros del tiempo. No, sí, nos vienen a decir todo, ¿eh? Qué bárbaro. Que se ha cumplido todo lo que dicen, ¿no? Pero ahí los tienen a todos en la expectativa, ¿no? Y la tercera, los extraterrestres. Ay, no, qué barbaridad. Sí, los entes o los seres de otros mundos que nos vienen a visitar y que ya nos van a invadir y que ya nos invadieron y que somos producto de una invasión de ellos, que los Anunnakis, ¿no? Que en la época de la Mesopotamia. Ay, no, 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 hermanos. Eso es lo que está pasando ahorita, es un fenómeno que está pasando ahorita, mínimo de esas tres cosas, ¿no? Ya no les hablo de más porque ya no los quiero entretener, pero tengamos mucho cuidado en caer en esos deterioros. Por eso yo pues les digo a ustedes, hay que conocer, amar y servir a Dios, y pidan al Espíritu Santo que los guíe, porque vivimos la época del Espíritu Santo. Sí, ojalá y todos nuestros presbíteros, sacerdotes, guías espirituales, pues se dedicaran a enseñarnos la palabra de Dios conforme a las Sagradas Escrituras, y no que estuvieran inventando cosas, o que estuvieran contando chistes, o que estuvieran acreditándonos cosas que no son existentes, ¿no? Porque cómo les encanta, como si lo que dejó nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, no fuera basta. Y ellos todavía le quieren inventar cosas. Pero ¿saben en qué se escudan? En que dicen, es que Dios dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Con eso se escudan ellos, ¿eh? Por eso dicen y cuentan cada cosa que, ay, no. No necesitamos más. Tenemos las Sagradas Escrituras, y por eso les digo, hay que leerlas, sí, pero también estudiarlas y también interpretarlas y llevarlas a cabo. Que Dios te bendiga, hermano.